Hola, mis criaturitas del Señor. Hoy vengo de un viaje interespacial. Después de haber estado en el planeta de Ultra 7 realizando las últimas entrevistas, y les traigo las noticias más calientitas, mejores que las de Anonymous. Sin antes decirte de que no te olvides de suscribirte para llegar a nuestra meta trazada. El día de hoy, muchachos, les traigo un nuevo vídeo que trata acerca de los bioelementos y fundamentalmente de su origen. Bien, muchachos, para hacer un análisis de los bioelementos es necesario remontarnos a su origen. Y el origen de los bioelementos está en la teoría del Big Bang, donde nos manifiesta de que el universo partió de un estado ordenado a una expansión indefinida y continua hasta nuestros días. El Big Bang es el punto inicial en el que se formó la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Esto sucedió aproximadamente hace unos 13.800 millones de años. El universo es el punto, es el inicio, a partir de nuestro estado extremadamente denso y caliente, es decir, con una singularidad. Bien, muchachos, ahora analicemos el término singularidad infinitamente densa. ¿Qué es la singularidad infinitamente densa? La singularidad infinitamente densa es el punto donde se concentraba toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo, es decir, punto denso. Se caracterizaba por tener una temperatura y presión muy elevada. Con la explosión de la singularidad se dio inicio a la expansión del universo. Esta fuente fue tomada por Edwin Hubble en 1929. Así empezó la expansión del universo, muchachos. A medida que el universo se fue expandiendo, la temperatura descendió generando un plasma de quarks y gluones. Estas partículas subatómicas dieron origen a los protones y neutrones, que luego se combinaron para formar núcleos de deuterio y de helio, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Pasados 300.000 años, los electrones y los nucleones se combinaron para formar los átomos, mayoritariamente hidrógeno. Luego, muchachos, la gravedad comprimió las nubes de hidrógeno hasta que empezó a fusionarse. Con esto se dio origen a la primera estrella. Los átomos de hidrógeno se fusionan y forman el helio. Luego, al fusionarse el helio, se llega a formar elementos más pesados como el carbono, el neón, el oxígeno y el hierro. Bien, muchachos, ahora que conocemos cómo se originaron los elementos químicos, analicemos la composición química de los seres vivos. La composición química de los seres vivos es fundamentalmente a base de elementos químicos, y a estos se les conoce con el nombre de bioelementos. Los bioelementos son elementos químicos que constituyen la materia viva. Se caracterizan por tener un peso atómico relativamente bajo, por ello forman enlaces estables. Estos bioelementos se clasifican de la siguiente manera: en bioelementos organógenos, oligogenésicos y traza. El primer grupo de bioelementos, muchachos, son los organógenos. Estos son la base de la formación de macromoléculas y son los más abundantes. Entre los que destacan vienen a ser el carbono, cuyo número atómico es 6 y su número de masa es 12. Luego tenemos al hidrógeno, cuyo número atómico es 1 y su masa viene a ser 1 también. Otro elemento químico abundante viene a ser el átomo de oxígeno, cuyo número atómico es 8 y su número de masa es 15,9. Y por último tenemos al átomo de nitrógeno, cuyo número atómico es 7 y su masa atómica viene a ser 14.
Mis estimados estudiantes, ahora veremos algunas características de los bioelementos primarios. Empecemos por el átomo de carbono. El carbono se caracteriza por su propiedad de autosaturación y tetravalencia y forma unas variadas moléculas orgánicas de acción biológica. El átomo de hidrógeno se caracteriza porque es el más pequeño de todos los bioelementos. Compone el agua, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El átomo de oxígeno es componente del agua, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Es usado en su forma molecular O2 para sintetizar el famoso adenosín trifosfato. Luego tenemos al átomo de nitrógeno, cuya característica fundamental es de formar las proteínas y los ácidos nucleicos. Se encuentran como gas en la atmósfera, donde es captado por algunas bacterias. Bien, muchachos, los bioelementos primarios constituyen en los seres vivos aproximadamente el 96 a 97%, mientras que los bioelementos secundarios, o llamados también oligogénesicos, constituyen aproximadamente un 3%, entre los que destacan los siguientes bioelementos. El fósforo, que es componente de los ácidos nucleicos, como también del ADN, el ARN, asimismo del adenosín trifosfato y los fosfolípidos. El azufre confiere una mayor estabilidad molecular a ciertas proteínas, como la queratina de los pelos y la hormona insulina. El potasio es el principal catión extracelular, participa en las actividades nerviosas y musculares. El cloro participa en el equilibrio hídrico y es componente del ácido clorhídrico estomacal que tiene funciones germicidas. El magnesio es el componente fundamental de la clorofila. El calcio endurece los huesos y participa en la coagulación sanguínea, la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Luego tenemos el sodio, que es el principal catión extracelular. Bien, muchachos, un tercer grupo de bioelementos vienen a ser los bioelementos traza, o llamados también microconstituyentes, entre los que destacan los siguientes: el hierro, que es componente de la proteína de la hemoglobina, la miohemoglobina y los citocromos. Su deficiencia genera anemia ferrofénica. El cobre, en muchos animales invertebrados, es el componente de las proteínas hemocianina. El zinc, cofactor enzimático de muchas enzimas humanas. El yodo, componente de la tiroxina, hormona tiroides, relacionada con el metabolismo energético. Su deficiencia genera bocio. El flúor endurece el esmalte dental, previniendo las caries. El manganeso, componente de la proteína que realiza la fotólisis del agua. El cobalto, bioelemento presente en la vitamina B12, en la cianocobalamina. Su deficiencia se relaciona con la anemia perniciosa. Bien, muchachos, podemos concluir entonces de que nuestros componentes, muchachos, los bioelementos, tienen su origen en el Big Bang. Inicialmente se formaron las partículas subatómicas, los quarks, los bosones, los leptones. Luego, estos se unieron para formar los núcleos de los átomos, fundamentalmente el protón. En una tercera etapa se formaron el hidrógeno y el helio en grandes cantidades. Luego, muchachos, se formaron las primeras estrellas. Luego se formaron las galaxias y hoy en día tenemos nuestro universo. Y nosotros somos parte del universo, pero tenemos los mismos componentes que hay en el universo. A esto se les llama los bioelementos químicos. Bien, mis queridos estudiantes, me despido hasta nuestra siguiente clase. ¡Cuídense mucho!